Bueno, y como Mundo Digital siempre ha estado relacionado con lo que es la tecnología y la innovación, pues hemos probado una nueva herramienta de transmutación y he pasado de ser Javier Atencia a ser Rodolfo Tiesle. Y por las mismas, bueno, pues continuaremos en ese aspecto con nuestra sección de cómo funciona. Para ello contamos con nuestro colaborador habitual, David Bond, o digamos David González, por su parecido al doble que hace últimamente las escenas de peligro de 007. Bueno, ¿cómo estás? Buenas, bien, sí. Hago las dobles de las películas, de las zonas de acción, que en donde no se atreve las hago yo. Bien, fenomenal. El tema que nos ocupa hoy viene aplicándose un término que ya forma parte del acervo popular, de la cantidad de anglosajonismos que solemos heredar, sobre todo viniendo de lo que es nuestro canal tecnológico. En este caso, hablaríamos de lo que vamos a hablar con David, de lo que es, de qué va el tema de Wi-Fi, o es Wi-Fi, o es Wi-Fi. ¿Cómo es? Teóricamente es Wi-Fi. Wi-Fi. De hecho, además es una cosa, una nota interesante, porque es que el inventor de ese dispositivo no sabe muy bien cómo poner el nombre y contrató una empresa que pone nombres comerciales a un montón de marcas bastante conocidas, y entre ellas dijo, bueno, pues en vez de hacer el IFI de alta fidelidad, pues ponemos el Wi-Fi. Y entonces pues de ahí lo sacó, Wi-Fi. ¿Y de dónde viene exactamente esa composición? De wireless, sin cables, y fidelity, de fidelidad. O entonces, sea, una fidelidad cosa sin cable. Exactamente, exacto, es sin cables, sí, exacto. Eso se utilizó sobre todo para el tema de aumentar con un solo router la posibilidad de conectar varios equipos sin llenar todo eso lío de cables, y sobre todo mantener hasta unas distancias bastante largas la posibilidad de conectarse la gente a internet y recibir señal de internet, tanto recibir lógicamente como cuando estás emitiendo, pues por ejemplo enviando un correo electrónico, en ambas direcciones, comunicaciones con la red en ambas direcciones, utilizando un dispositivo que esté a una cierta distancia y sobre todo que pueda ser compartido de una forma fácil. O sea, normalmente en lo que es el uso doméstico, cuando digamos de alguna forma nos da la operadora servicio para la conexión a internet, antes lo que nos daba era un router donde tenía exclusivamente lo que eran los RJ45, ¿era? Sí, que tú enchufabas, digamos, y tenías que tener los cables permanentemente conectados a los ordenadores. Cierto. Y ahora además le han añadido, en algunos casos son mixtos, ¿no? Admiten la conexión cable y luego las antenitas para lo que es ya el sin cables, ¿no? Sí. E incluso ya hay routers que no tienen entrada y solo son... Sí, por motivo de seguridad la mayoría de los routers todavía mantienen el tema de poder conectar por cable, porque luego comentaremos, sobre todo el tema de seguridad es importante, sobre todo tanto para, cada vez hacemos más operaciones por internet, en los cuales pues hay ciertos sistemas de seguridad que son bastante fáciles de desencriptar, puesto que al fin y al cabo un sistema de seguridad lo que hace es encriptar la señal, pero bueno, eso hablaremos más tarde, sobre el tema de garantizar la seguridad, ¿no? Sobre todo tanto a nivel de uso doméstico, por ejemplo, pues eso, cuando realizamos operaciones con datos personales, como sobre todo operaciones empresariales en las cuales puede haber alguien, pared con pared, que esté pirateando toda nuestra información que estamos enviando con cierta facilidad, dependiendo del sistema de seguridad que tengamos. Perfecto, o sea, quiero decir, en el mundo del sin cable, ¿qué fue antes, Wi-Fi o el Bluetooth? Primero fue el Wi-Fi, pero primero, sí. El Bluetooth es otro tipo de conexión diferente, pero lo que hace el Wi-Fi sobre todo es, uno permite simplemente conexionar equipos, y lo otro incluso, digamos que envía señales sobre todo de datos con bastante ancho de banda. Es decir, pero el ancho de banda en concreto, la operadora te dice que te da 1 mega, 3 megas, 10 megas... que es lo que entra, entiendo, directamente al router, ¿no? Es pero lo que luego entra tu capacidad de... No del todo. Ellos lo que te garantizan es lo que enchufan a la red local. Ellos tienen aproximadamente calculado, según la potencia de la red local, cuánto calculan que te llegará. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 10 megas de contrato y tengo unos 8,5. Quiere decir que la red es bastante... no pierde mucha señal, puesto que ellos donde lo pinchan no es en tu casa, sino que es a la entrada de unos conmutadores, y hasta tu casa, si tienes un buen cableado, pues te llega bastante señal, e incluso lo que pasaba antes muchas veces era que había gente que vivía en casas antiguas donde el cableado era bastante flojo, en el cual pues incluso la propia empresa decía, no contrate usted 10 porque le van a llegar 2. Entonces da igual lo que haga, que no le van a llegar. Pero una vez entra la señal ya en el router, digamos, la comunicación de los dispositivos con la antena de Wi-Fi, al final eso, que depende mucho de lo cerca o lejos que estés del router, al final que
¿Qué ancho cuentas tú ahí? Prácticamente, salvo, bueno, si no hay paredes de por el medio, prácticamente te llega casi el 100% de la señal que llega al router. Si empieza a haber paredes, en cuanto hay distancia, en cuanto a también depende mucho de la potencia del receptor del portátil, porque hay un tema que es bastante problemático, que es que la gente compra que si tengo mucha señal y resulta que no me va muy rápido. Y eso es porque la potencia del propio receptor del portátil no tiene potencia suficiente. Imagínate, vamos a hacer un símil, que si estamos en una casa, ¿vale? Bastante separados, por ejemplo, en una manzana de una casa, en un bloque de un edificio. Entonces tú estás en un extremo y yo estoy en el otro, ¿vale? Y yo tengo megáfono y tú no. Entonces yo hablo por megáfono y tú me oyes, pero tú no me puedes contestar. Entonces a ti te llega mi señal, pero a mí no me llega la tuya. Yo lo que puedo es, en todo caso, saber que tú estás ahí. Podría incluso detectar. Tú detectas mi existencia, pero no me puedes decir nada. Tú recibes, pero no emites. Con lo cual es importante que la potencia de ambos dispositivos sea lo suficientemente intensa, no solamente en el router. Y hay gente que dice, el del router no me llega, a pesar de que el router es muy potente, pero es posible que a ti te llega la señal, pero no eres capaz de contestarle, puesto que tu potencia no es lo suficientemente Pero vamos, en condiciones normales, fuerte. También el material, quiero decir, la pared gruesa con respecto a uno que tenga a lo mejor un pladur, etcétera, etcétera, eso afecta influye también, bastante, ¿no? la pared. Teóricamente Bastante. un aparato de unos 1000 miliwatts más o menos, milivatio, puede llegar tranquilamente a 100 metros en línea recta. Si luego hay paredes, pues influye. Y luego hay una cosa interesante, y es que dependiendo de los gigahercios de la frecuencia de la emisión, pues resulta que si a bajos gigahercios, por ejemplo a 2,4 gigahercios, pues es capaz de traspasar las paredes con más facilidad, puesto que al tener menor frecuencia tiene mayor longitud de onda. Entonces pasa más fácil para la pared uno de 2,4 gigahercios, y hay gente que tiene equipamientos de 5 gigahercios, que es cierto que tiene una capacidad teórica de enviar pues más de 50 megabytes por segundo, pero sin embargo no traspasa las paredes demasiado bien. Con lo cual, si estás en la habitación de al lado, incluso tienes peor señal que si tuvieras uno de 2,4. O sea, que eso es muy interesante. O sea, quiere decir que en un momento dado, incluso la tecnología que ahora se considera más obsoleta, es mejor para atravesar las paredes. Es posible, sí, depende de la utilidad, pero sí que es cierto que está demostrado. Y ahora hay un mercado de amplificadores, ¿no? Que en un momento dado tú llevas... Y luego la teórica esa de que en un momento dado hay aparatos que tú conectas en un enchufe normal que transforma, digamos, todo lo que es la circuitería. Utiliza el cableado para aumentar la señal. Sí, lo que hace es, digamos, que esquivar, digamos, las paredes a través de los cables, te transmite la señal a través del cableado. Con lo cual, a través de las paredes no te aumentaría la velocidad, pero sí que posiblemente la cobertura. En ciertas habitaciones sí que podría. Pues tú tienes luego ya el sistema normal, ya sea con portátil, ya sea con ordenador. Tienes las tablets y tienes, digamos, también los móviles, que automáticamente van detectando alrededor todo lo que son las redes que están a su alcance, donde tú ya vas viendo, digamos, por cercanía lo cerca que puedes tener en ese sentido el router, y a continuación pues llega y te pide si tiene un candadito o está abierta. Si está abierta, teóricamente te dejará conectarte, aunque en algunos casos he comprobado que no es así. Cierto, sí. No sé por qué, pero aparece como que no está, como que está libre, pero luego no te deja. Y luego está la que tiene el candado, que te obliga a poner una clave, ¿no? La clave inicial sí utilizaba un sistema de codificación de 32 bits que se llamaba web, que utilizaba una codificación. El problema de esa codificación es que es bastante sencillo de desencriptar con programas muy sencillos, que lo que hace es analiza los paquetes de información que van, y lo que hace simplemente es, para poder convertirlo en algo teóricamente legible, el aparato lo que hace simplemente es combinaciones a toda velocidad de combinaciones de letras y números hasta de 32 bits, con lo cual, con 32 códigos, con lo cual al final en unos pocos segundos un programa es capaz de desencriptarlo. Luego ya se complicó más, porque lo que hacía era encriptar la señal con los sistemas estos de VPA y todo ese tipo de cosas. Pero ahora que hablamos de esto, ¿no es una idiotez pegar una pegatina debajo del router con la clave? Eso en primer lugar, porque todo el mundo sabe que ahí está la clave, ¿no? Sí, todo el mundo que vea el router, sí. Lo que pasa es que bueno, el vecino tuyo no se puede ver el router. Pero bueno, si estás en un momento dado... Sí. Se pueden cambiar las claves. No, por supuesto, vamos, yo... Pero es que si no... Son mogollónicas, o sea, quiero decir, a la hora de poner la clave te puedes morir de asco introduciendo esa cantidad tan grande de caracteres. Vamos, yo normalmente la tengo cambiada y le pongo pues números familiares, o sea, que yo recuerde con facilidad, porque en el fondo al final, ¿qué problema hay? En ese sentido, tú tienes, quiero decir, tienes el acceso a través de wifi, que puedes tener, digamos, fraudulento, como tú dices, que te hace, pero luego, al final, de alguna manera, que accedes a un entorno de LAN, o sea, un entorno de red local, donde en un momento dado tú estás viendo los dispositivos que estás conectándose ahí, pero también de otra manera,
si los dispositivos, sean ordenadores personales, portátiles y tal, tienen su propio sistema de protección, tampoco te van a dejar entrar porque tú seas un miembro más de la red. No sería ¿Sabes qué sencillo, ¿no? pero bueno, mucha gente no sabe configurar las protecciones en una red, entonces ciertamente no es tan fácil, digamos, si no tienes algún tipo de sistema, por ejemplo, de antivirus o una protección de Windows para que evite que te entren, la gente si no lo tiene muy bien configurado, que la gente generalmente enchufa y se mete la clave y funciona, pues el sistema de protección no es demasiado rígido. Lo que sí que puedes ver es en tiempo real quién está conectado a la red, pero sí que es cierto que si alguien lo desencripta, la verdad es que sería un tema ciertamente podría ser problemático el poder detectar o, digamos, entrar a ver cosas que tienes tú en el ordenador, tanto que estás emitiendo como que tienes guardados. Entonces lo que recomiendan siempre es, si tienes un negocio propio, por ejemplo, utilizar siempre que se pueda cable, porque el cable es mucho más seguro que el wireless. Es decir, wireless es sí para conectarte y hacer cositas de internet, o bien en tu casa sí, pero si tienes un negocio en el cual realmente pues puedas tener acceso a temas financieros, incluso ofertas o incluso tecnología, o digamos que pueda estar, digamos, alguien conectado llevándose continuamente la información. Ten en cuenta que se sale fuera de la casa. La wifi en realidad tiene un radio de alcance muy limitado, ¿no? Sí, normalmente en línea recta, como te comentaba antes, según la potencia de tal, unos 100 metros aproximadamente podría llegar. Pero claro, compare con el vecino de al lado, si tienes la pared del lado, está ahí pegado, con lo cual... Y por encima de eso tienes otras alternativas que era como WiMAX, ¿no? WiMAX sí que te permite, digamos, una cierta lejanía, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí. Hay distintos sistemas que te permiten alejarte cuanto más, pero todo lo que sea por cable, como te comento, el tema es cuestión de seguridad, no en cuestión de potencia, ¿no? En lo cual, por ejemplo, en las empresas en la cual un trabajador dices, bueno, voy a proteger la empresa y utiliza el wireless de la empresa, y al día siguiente se va a la casa del lado de la empresa donde trabaja y se conecta con la misma clave que la sabe y se saca toda la información por un edificio de al lado, que a lo mejor no tiene la misma protección la red que el propio portátil suyo. Conocer la clave de red en una empresa es peligroso. Sí. Lógicamente, como sabes, si siempre hay una clave para invitados que solo tienen acceso a una cierta parte, pero los propios trabajadores con un portátil ajeno, nadie sabría quién ha robado información. Entonces, empresas tecnológicas en las cuales el tío se vaya al parking, el parking con la clave de sistema puede acceder con facilidad a los sistemas de tal y llevárselo a un portátil que es indetectable, porque alguien se conectó, pero no sabemos quién fue. Entonces, tú recomiendas que se mantenga siempre, lógicamente, el router bloqueado desde el punto de vista de acceso con clave. Sí. Y por otro lado, ¿recomiendas mantener la clave que te da el propio router? Eso, si nadie la conoce, si es por seguridad, lo ideal sería cambiarla con cierta frecuencia, porque si alguno que esté al lado, o algún vecino, por ejemplo, detecta la clave, si tú la cambias con cierta frecuencia, una vez al mes, pues ya es más difícil que esté continuamente desencriptándola. Una vez alguien te la puede desencriptar, pero ya es más difícil. Lo recomendable es, para tener la máxima velocidad y máxima seguridad, es utilizar cable. O sea, no utilizar wireless, tienes el router ahí al lado y me conecto a un wireless. Conéctate el cable, que es más seguro. Otra cosa es que estés muy lejos o tengas un solo router para varias habitaciones, entonces sí que la flexibilidad que te puede dar eso sí que es más útil, pero si no, es mejor utilizar el cable, aún así. En cualquier caso, también hay que reconocer que no es muy práctico unas claves tan largas. Cuando ahora te llega tu amigo con la tablet y tal y cual, quieres usar en un momento dado en tu casa lo que es tu wifi, ¿sabes lo que te quiero decir? Y al final, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes que dar todo ese ristra, ¿me entiendes o no? Sí. Y luego, lo que sí es que es cierto que al final no es un préstamo, porque si vuelves a tu casa, el sistema ya lo ha memorizado y automáticamente ya se conecta, ya no te lo tiene que volver a pedir. Entonces, de alguna manera, si ha sido un tema ocasional, ¿qué le dices? Oye, bórrala. ¿O qué? Por eso es interesante cambiar la clave, o por ejemplo en las empresas tener una clave para visitantes que simplemente tiene acceso a internet. La web, ¿no? Que le llaman, ¿no? Solo tiene acceso a internet, no tiene nada más, simplemente es por si ellos tienen que controlar su correo o enviar un email desde su Outlook o algún tipo de ese tipo de cosas, en los cuales simplemente le permite enviar y recibir cosas. Pero porque en la clave de lo que son la red local, doméstica, no existe esa posibilidad fácil, ¿no? De que yo separe lo que, bueno, voy a dártela para que tú accedas exclusivamente a internet y no puedas ver lo que yo tengo, digamos, en mis dispositivos y demás, ¿no? Depende de cómo se conecte, porque hay configuraciones en las cuales en algunos no te deja ser parte de la red. O sea, te permite conectarte al router directamente, pero no a los demás equipos. Es decir, depende si cuando pone, por ejemplo, en la propia configuración te dice red doméstica, no sé qué, invitado, tal, sí que es cierto que hay unos cuantos que te limitan un poco el acceso a
Lo que pasa es que, claro, al configurar, si tú le controlas al tío cómo lo configura, si lo hace un vecino que tiene la clave, estás fastidiado porque lo configura como le da la gana y se configura como red. Fenómeno, David. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro tanto el origen como la naturaleza y para qué nos sirve actualmente una tecnología inalámbrica como es el Wi-Fi, ¿no? Así que bueno, pues hasta otra ocasión, David. Ha sido un tremendo placer haberme transmutado en Javier, por una vez, y hasta otra. Algo traeremos otro día, a ver qué pasa. Venga, hasta luego. Hasta luego.